El capítulo 7, un poder que transforma y eleva. Palabra de vida del gran maestro. Hemos hecho la oración y vamos a estudiar lo que en cierta medida todos conocemos, de una u otra manera, la levadura. ¿Quién lo hizo pan? Nuestra querida hermana en China se trajo un pan muy rico. Ya lo terminamos, así que... Bueno, ya terminamos el primero que así largo que lo trajo, muy rico pan. Y aquello que hemos hecho pan alguna vez, yo soy panadero, sabemos el efecto que hace la levadura en el pan. Es necesaria. Y en la Biblia tiene dos significados este elemento, se conoce antiquísima en tiempos remotos. ¿Sí? Representa el pecado, pero también en esta oportunidad el Señor hace una analogía, cómo es el reino de los cielos. Vamos a leer en Mateo 13:33, el versículo que encabeza esta enseñanza, que dice así. Mateo 13, verso 33, dice la parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muchos hombres educados, dice la sierva del Señor, y de influencia, habían venido a oír al profeta de Galilea. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaba está haciendo, ahí va. Está haciendo acople. Hola, hola, hola. Hermana Evelyn, ¿nos escuchas? No tenemos imagen ni sonido, pero está conectada. Sí, escuchamos. ¿Se escucha? Sí, perfectamente, pero no le vemos. Está la cámara desconectada. Es que no sé cómo conectarla. Estamos en ello. En la pantalla, abajo, inferior izquierda, el segundo botón, hagan clic ahí, hay una camarita y se conecta a la cámara. Vale. No, pero para eso ponerlo ahí. Pero no se quiere conectar, no sé, no me sale. Puede ser que esté invertida la cámara. Bueno, no sé. ¿Y el teléfono de Ruperto? Lo he quitado porque dice distorsión. Como se distorsionaba, lo quitó. Lo ha quitado, entonces, a ver, vamos a intentar. A ver. Va a quitar la voz y por lo menos para que le vean. Vale. Nosotros seguiremos procurando a ver si podemos. ¿Cómo no? Espera, por acá. No, sí, el hermano. Los jóvenes Alice o Dylan, que son campeones para la informática y los móviles. Sí, en eso estamos. Seguro. Otra vez, tiene que ponerle silencio a los dos para que no haga acople. Porque están muy cerca los móviles. Vale. Escuchamos ahí, Ahora sí. Perfecto. ¿Nos escuchan, verdad? Sí. Bien. Continúo. Se había congregado una multitud alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. Allí estaba el pobre, el analfabeto, el andrajoso pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de su culpa, el lisiado, el disoluto, el comerciante y el que no necesitaba trabajar, el encumbrado, el humilde, el rico, el pobre, en fin, todos.
Todos los estratos sociales querían escuchar de Jesús. Al echar un vistazo a estos hombres cultos sobre la extraña asamblea, se preguntaron, ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? Nuevamente el Salvador contestó con una parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Había fiesta judía, la Pascua y especialmente el día de expiación, donde tenían obligadamente que expulsar, quitar todo lo que tenía levadura en la casa. Tirarlo, deshacerse. Si había pan leudado, el pan se tenía que tirar. Si había levadura, se tenía que tirar. Todo lo que representaba el efecto de la levadura se tenía que tirar. Eso era parte del ayuno que tomaban los 10 días en el día de las trompetas para cuando llegaba el día de expiación. Sin embargo, acá dice, al tiempo de la Pascua el pueblo era inducido a quitar toda la levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura es un sinónimo de ser hipócrita para el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad. Pero en la palabra del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Todos sabemos que con un poquito de para hacer una pequeña masa de 1,5 kilos, 2 kilos de harina, se necesitan 25 o 30 gramos de levadura. Hermano Ángel. Bendiciones. Saludos, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado. Y Feliz sábado. feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Y tú nos escuchas bien, Ángel, ¿no? ¿Eh? Sí, Perfecto. pero el micrófono no funciona, yo creo. A ver, lo voy a poner acá porque lo tengo. Conectado. Vamos a ver, esperemos que funcione. Bien, entonces, sabemos que una poquita levadura leuda toda la masa. Hay una forma de hacer la masa madre que le llaman también, ¿no? Esa es una representación de lo que nosotros conocemos para entender los mecanismos que Dios usa en el corazón humano. De algo pequeño, de algo a veces imperceptible, puede comenzar una transformación interior, desde dentro. Por eso dice, ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Ninguna persona, dice la hermana Juárez, es tan vil. Nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo, ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. Esto no es que yo quiero ser bueno. Me propongo ser bueno. Este día voy a ser bueno. Humanamente podemos lograr hacer actos buenos. Pero transformar la naturaleza humana por el solo deseo de querer hacerlo es realmente imposible. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocado dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. En este caso, la harina seríamos nosotros. Y la pequeña levadura tiene que venir de afuera, mezclarse, y desde dentro va a obrar un cambio. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria.
Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Ahí entendemos que la palabra de Dios tiene un poder vivificante, que hasta incluso nosotros mismos, si no lo experimentamos, jamás tendremos esa experiencia. Como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Eso pasaba con los fariseos. Los fariseos tenían el cambio externo ejemplar. Si había una persona que tú podías alabar y admirar en esa comunidad, y hoy muchos se repiten también, es esa persona que externamente son sabios, son ilustrados, son personas que te dan el Pentateuco y el Nuevo y Antiguo Testamento de arriba para abajo y de izquierda para derecha. Te saben la expresión perfecta en el griego, en el hebreo, en el arameo. No está mal saber. Pero querer reemplazar esa sabiduría humana por un poder transformador. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que el cambio que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros no va a ser por un propósito personal o una meta personal. Tiene que venir de lo alto. Es un poder, ahora lo va a decir la hermana White, como la experiencia de Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, tú tienes que morir primero. Porque tú no puedes nacer de nuevo si no mueres. El profesar la fe y el poseer la verdad en el alma son dos cosas diferentes. Profesar la fe, yo soy adventista, yo creo mucho, todo está muy bien, todo es cierto, todo lo que tú me dices, estoy de acuerdo. Y profesar la fe, a diferencia de poseer la verdad, es estoy de acuerdo y voy a obedecer lo que me dice. La gran diferencia está en la aceptación intelectual contra el testimonio diario de querer obedecer al Señor. El mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, estos son los, en su momento eran los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos estaban obligados a obedecer la ley por el cargo que tenían. Era un cargo religioso, un cargo de dirigente, lo que sería hoy pastores, serían teólogos. Ellos estaban obligados por su propia situación de imagen pública, ¿sí? Eso era una obligación para ellos. Tenían que demostrar una vida ejemplar. Y lo demostraban, pero lo demostraban de la boca para afuera. ¿Sí? Porque dice, el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor.
Esa frase me gustó mucho. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Fíjense ustedes que nosotros sabemos que pronto comenzará a haber cambios sociales, cambios políticos que producirán cambios sociales, cambios económicos que producirán cambios sociales, cambios sanitarios que producirán cambios sociales. La sociedad va a cambiar. Entonces se nos va a exigir a nosotros una lealtad a los cambios. Usted tiene que adaptar. Es lo que pasó hace 5 años. ¿Se acuerdan con el pinchazo? Hubo un cambio de una semana para otra y la gente tenía que adaptarse a los cambios sociales a raíz de una crisis sanitaria. El que no se adaptaba era mal visto. A mucha gente les costó el trabajo, a otros les costó la familia, a otros el trabajo y la familia, por no querer adaptarse a esos cambios. Y eran solamente cambios sanitarios. Uno decía, sí, eso es obligatorio. Obligatorio hasta cierto tiempo. Hubo una presión grande. Esa presión a veces se la hizo confundir por obligación, pero a nadie lo tomaron del brazo forzosamente y 2 forzudos lo pusieron ahí en una silla, lo sujetaron y vino un tercero y lo pinchó y bueno, vete. No, no. Eso lo hacía hermano David. Bendiciones. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Feliz sábado. Eso lo hacían los alemanes en los campos de concentración, con Mengele a la cabeza. Ahí sí eran obligados a los cambios experimentales sanitarios, ¿sí? Por la fuerza. Y si no querías, al siguiente cuarto, y era el cuarto de gas, o algo peor. Eso estaban obligados. La gente hoy no se la obligó, en el término estricto de la palabra. Se la coercionó, se la forzó. No son sinónimos. Pero cuando venga lo que tenga que venir, a nosotros se nos va a obligar, llegado el momento, a que nos adaptemos a esos cambios. Y es ahí donde, repito esta frase, la esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Y vamos a tener un cargo de conciencia muy grande. ¿A quién voy a darle mi lealtad? ¿Al sistema que me obliga, que me da de comer, que me paga el subsidio, etcétera? ¿O mi lealtad va a estar con Cristo, escondida en Dios? Para que nosotros podamos entender esa diferencia hoy, tenemos que comenzar a tener una experiencia con Cristo hoy, que nos llevará a mantener nuestra lealtad mañana. Si queremos tenerla mañana, para tener la capacidad de ser leales mañana, no podremos. Es lo que pasó con las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25. La parábola de las 10 vírgenes. Ellas se quisieron preparar a último momento. Y lo hicieron. Fíjense ustedes que ellas se prepararon a último momento. Pero la puerta se cerró. Y no fueron bienvenidas. Es más, ¿quién las conoce a ustedes? Sabían, se prepararon, pero no tomaron la precaución. ¿Por qué? Porque la lealtad de ellas estaba en ellas y no en el esposo que venía. La gran verdad de la conversión del corazón por el Espíritu Santo es presentada en las palabras que Cristo dirigiera a Nicodemo. De cierto te digo, le dice a él, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer otra vez. Y él da una analogía. Dice, el espíritu de donde quiere sopla y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Una vez mi hermano me dijo, sí, pero cuando sopla yo veo las hojas. Y yo sé a dónde va. Bueno, porque tú ves las hojas, pero el viento no lo ves. Así, todo aquel que es nacido del espíritu va a sentir su presencia, no sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que está haciendo, pero está. Y está obrando internamente
en el corazón de aquel que lo recibe. El apóstol Pablo, dice la sierva del Señor, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo, dice: Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice: por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia o por regalo, por obsequio del cielo a la raza humana, sois salvos por la fe. Tú tienes que recibir ese obsequio, ese regalo de Dios, por fe. Y esto no de vosotros, pues también la fe es un regalo de Dios. Es don de Dios. La levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso del leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja secreta, silenciosa, invariablemente para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva forma del carácter, la vida de Cristo. Nosotros hemos pensado alguna vez cómo se puede lograr esto. A mí personalmente me ha gustado siempre mirar el cristianismo primitivo. No tengo tantos datos o no he leído tanta bibliografía en su momento de los apóstoles, pero me ha gustado el cristianismo de la Edad Media. Ese cristianismo puro, en medio de las persecuciones de la Inquisición, del Santo Oficio. Huían a las montañas, porque si los pillaban, hasta ahí llegó. Encarcelados, despojados de todo lo que tenían, sus casas, sus propiedades, se las quitaban, pasaba a manos de Roma. Por eso en 1500 años Roma, inmobiliariamente hablando, no hay ninguna otra empresa ni multinacional que posea tanto inmuebles como la Iglesia de Roma. En los 5 continentes. Nada se le puede asemejar. Y lo que nosotros no conocemos. Hace unos años estaba en Argentina y se había producido una revuelta en el sur, en la Patagonia, sobre una comunidad indígena y que había sido dada fraudulentamente hacía décadas atrás a la curia romana. No se sabe qué pasó ahí, quién firmó, quién no firmó, pertenecía. Y vino un arzobispo y los quiso echar a todos. Y ellos se levantaron. Y se amontonaron y se amotinaron y vino los periódicos y la radio y la televisión a sacar noticias. La gente estaba amotinada y eran miles de hectáreas. ¿Y qué pasó? Y bueno, resulta que décadas atrás alguna persona inventó un poder firmado por una autoridad de la comunidad que nunca había firmado, cediéndole todo el territorio a la Iglesia Católica. Y esto nadie lo sabía, y nadie lo supo, hasta que ellos empezaron a tener más hijos, se empezaron a expandir, y la Iglesia Católica lo tomó como una invasión, como unos ocupas, que se conoce, y mandó a la policía. Y se produjo revueltas y todo eso. Y después, para que ustedes vean, se trataba de miles de hectáreas en la Patagonia. Y cuando el gobierno interviene, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Enseguida, a mí me pareció tan ruin, tomó parte en la negociación y vendió todas esas miles de hectáreas en sumas millonarias al Estado, para que el Estado se las devolviera de nuevo A los indígenas. a los indígenas, que nunca dejó de ser de ellos, ¿no?
Bueno, así, si uno mira el libro este de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, entre otros libros históricos, lo que ha pasado acá en las cruzadas, cuando en el año 1100 al 1200 se produjeron las cruzadas para reconquistar Jerusalén de los árabes, para volverla cristiana, y en el camino las peores barbaries que hacían los soldados de Cristo, que eran realmente sicarios de Roma, Soldados de Satanás. hacían y deshacían, despojaban, asesinaban en el camino. Cuando llegaban allá, bueno, fue una cosa triste, lo que se conoce, ¿sí? Entonces uno se da cuenta de que todo eso es por un botín de esta tierra, por un premio inmerecido en esta tierra que acaba de quedar, porque nosotros nos vamos, ¿no? Excepto la última generación, todos nos vamos a ir en algún momento, ¿sí? Y va a pasar a otras manos. Y sin embargo, son las personas que creen que Dios puede ser burlado como las demás personas. Y Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra lealtad, nuestra ciudadanía, nuestro verdadero pasaporte, no es comunitario, no es de donde seamos. Si nosotros estamos escondidos en Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Y de allí nos espera nuestra patria para estar siempre al alcance del árbol de la vida, el árbol que da sanidad a las naciones, que tiene fruto todos los meses, esas calles de oro que nos esperan, cuando entendemos realmente que la lealtad está hacia Dios y solamente hacia Dios. La hermana Juan dice, la mente es cambiada, las facultades son despertadas para orar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino que las facultades que tiene son santificadas. Interesante la frase. A nosotros no se nos da superpoderes para vencer al mal. Nuestras facultades están dañadas, están deterioradas por el pecado, ¿sí? Ahora son santificadas. Y las mismas facultades por las cuales nosotros obteníamos derrota, ahora santificadas, obtenemos victoria en Cristo. Las mismas facultades nuestras, ¿sí? La conciencia se despierta. Somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. A menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? Esa es una linda pregunta. Y si a mí me preguntan, mi hermano Gerardo, ¿usted por qué nunca cambia? ¿Por qué siempre tiene su carácter o cualquier otra persona? Porque en mí no está obrando eficazmente el Espíritu Santo. Y así en cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Ustedes escucharon lo que hace poco se estaba comentando, lo que está pasando en una iglesia adventista en Venezuela, en Mérida. Sí. Un caso muy triste. Se le ha dado una cobertura mediática en las redes sociales adventistas y también en YouTube sobre el trato que ha recibido esa iglesia, narrado por los mismos miembros de iglesia, ¿eh? Yo no puedo opinar porque no conozco el caso de primera mano, pero hay personas que están allí, son miembros de esa iglesia, entre 120 y 130 miembros
activos, cosa que en los libros de iglesia, por regla general, debe ser más de 200 miembros. Es una iglesia mediana grande. Y que durante 2 años, el pastor no apareció, ni para predicar, ni para hacer campaña, ni para casar a una pareja que ya estaba programada, la boda en la iglesia, no apareció. Y cuando hubo un bautismo, el pastor vino cuando el bautisterio ya tenía el agua caliente, la persona en cuestión ya estaba dentro del bautisterio. Él vino, entró, bautizó, salió y se fue. Ni siquiera entregó los certificados, no saludó a la congregación. Y uno se pregunta, ¿puede haber un trato así de un pastor a sus ovejas? 2 años. Después el pastor se fue y vino el que está ahora y se vino con otros 2 pastores. Muy triste el caso. Y lo primero que hizo una reunión, lo que se llama Junta de Iglesia. Vamos a poner orden acá. Y lo primero que tocó es que la tesorera nos presente un informe detallado de los diezmos. Fíjense ustedes, ¿no? Y después, ¿por qué esa iglesia está estudiando lo que la iglesia adventista no cree? Estudiaban 1888, estudiaban la naturaleza de Cristo, buscaban una consagración a través de los principios que la Biblia enseña y que la hermana Juárez defiende sobre la sana doctrina. Bueno, ese caso es uno de varios casos que están pasando en diferentes puntos, cuando estas personas, ¿sí?, se presentan con un sesgo de autoridad y que no tienen otra cosa que sembrar cizaña en el campamento de Jehová. Nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en este momento, si somos jóvenes, como los chicos que estoy viendo ahora, o si somos adultos, un zarandeo. Estamos en medio de una tormenta espiritual que nos está zarandeando a todos. Y cada uno está tomando su lugar, el que desea tener en esta recia batalla espiritual. Tenemos que ser conscientes de eso. Eso no está pasando allá solamente. Eso está pasando a mi lado. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que ser zarandeado para que pueda estar en el lugar correcto cuando venga la tormenta. Hermano Ibero. Sí, este caso puntual de Venezuela, pues si lo aplicamos a lo que estamos estudiando en el día de hoy, que es el poder que transforma y eleva, que Jesús puso el ejemplo de la parábola de la levadura, pues nosotros vemos que estas personas o estos pastores que han llegado a dirigir esta iglesia adventista, en el caso puntual de Venezuela, la levadura no ha leudado todavía, o no sabemos si leudará, si lo aplicamos al día de hoy. Y en el contexto general de lo que está pasando, no solo en la iglesia adventista, sino en todas las iglesias cristianas, es que las iglesias están dirigidas por mercaderes de la fe, empresarios que van a hacer plata con esto, con la palabra de Dios. No hay una entrega total, ni hay un dolor por las ovejas que están sufriendo, ni por la multitud que no tiene quien los dirija ni quien les lleve el pan de vida. Solamente quieren hacer dinero. Eso es lo que se está viendo. Y no solamente lo digo en la iglesia adventista, en la gran mayoría de las iglesias están dirigidas por megapastores que le ofrecen el oro y el moro a la gente. Venga y deposite aquí su diezmo o pacte con Dios, des 10 y Él le dará 1000 y así por el estilo. Es un negocio. Es lo que Dios instituyó, lo volvieron un negocio. La hermana Juárez dice, se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se anotan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible,
la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad del carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella, la levadura, realizara su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Me gustaría que comentaran, si quieren, porque si no lo vamos a hacer, vamos a tener 2 sermones. Y la escuela sabática es hablar, intercambiar, participar. ¿Sí? Siéntanse libres. Por favor. Continúo, hermano José Antonio. Sí. El estar convertido no significa el hecho de que uno ya comprende toda la ley de Dios, los mandamientos, el seguimiento de Cristo, que uno conoce ya la Biblia, porque esto es un plano, el primero, pero la conversión es pasar de ese conocimiento al amor de ese conocimiento. Es decir, el estar convertido es entrar en la dimensión, primero conocer la ley de Dios, la palabra de Dios, pero luego amarla. Es decir, es una labor de la mente, pero también está esta segunda dimensión, el corazón. Es amar a Jesucristo, es ver cómo Él derramó su sangre por ti, que tú no podrías alcanzar ese tesoro que es la unión con Dios si tú no entras en el amor. Amar a Dios, amar a Jesucristo, amar a tu hermano, amar hasta estar dispuesto a morir por Cristo, por tu hermano, para la gloria de Dios. Entonces, en esta reflexión que estamos haciendo, es para que nosotros nos convirtamos, para que esto vaya penetrando en nosotros y vayamos entrando en el amor divino que Jesucristo mostró y que Jesucristo enseñó a toda la humanidad, a nosotros, a amar a Él que es Dios y con Él al Padre y al Espíritu Santo, que los tres están haciendo esta acción, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta acción de que nosotros, tras el conocimiento, experimentemos el amor. Amén. La fe es por el oír, dice la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. Las escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo, y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Amén. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. Fíjese el condicionante. Entonces, no antes. Pues nosotros creemos que el Señor nos usa siempre. Porque yo soy adventista. Porque yo leo la Biblia. Si la palabra de Dios, este oráculo divino, no ha ejercido un poder renovador en mi vida, por más que yo sostenga una vida cristiana intachable, su poder todavía no se ha revelado en mi vida, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene tanto poder, que puede transformar al peor de los seres humanos que vivan acá en esta tierra en este momento, el más alejado de Dios,
el más enemigo de Dios, el que más pueda despreciar la presencia de Dios. Esta palabra, si esa alma busca y decide buscar a Dios de verdad, esta palabra subyugará su mente, su cuerpo y su espíritu, y lo volverá una criatura afable, transformada y santificada. Ese es el poder. La hermana Joy menciona que cuando en la tierra nueva todas las huestes humanas se encuentren alrededor del trono, ella hace una diferencia de 5 grupos diferentes. No todos seremos iguales. Así como los ángeles tienen su jerarquía, habrá jerarquía de salvados también. Y ella menciona de 5 círculos alrededor del trono, del Padre y del Hijo. Y la proximidad al trono era el primer anillo de salvos que ella menciona. Eran los que tenían el mayor gozo inefable de estar cerca de la presencia del Altísimo y de Cristo en el trono, alabándolos día y noche. Eran los peores hombres en la vida, los más acérrimos enemigos del Evangelio, que una vez se convirtieron. Y ese es el testigo que el cielo usa para que todo el universo contemple el poder de la palabra. Esa multitud, hay varios. Yo conozco uno, Saulo de Tarso. Tremendo, un azote de Dios. El diablo, mejor dicho. Pero llegó a ser un humilde apóstol de los gentiles. Muy preparado, pero fue a hacer su experiencia con los no judíos. Y mire las cartas que él escribió. El segundo anillo que rodea el trono de las multitudes de los salmos eran los 144.000. Aquellos que han vencido al dragón, a la bestia y al falso profeta, que tienen palmas en sus manos. El privilegio que tienen ellos es de entrar a la morada de Dios, al templo, y son los únicos de todos los santos. Todo lo demás tiene que quedarse afuera. ¿Tú te imaginas que el rey Felipe te haga entrar a la zarzuela? Me parece la zarzuela, ¿no? Y que diga, hermano José Antonio, hermana Regina, ustedes dos pueden entrar a mi casa las veces que quieran. Acá vivo yo. En cambio, hermano Gerardo y hermana Ivette, ustedes no pueden entrar. Ay, qué honra, ¿verdad? ¿Sí? Y yo lo voy a mirar a José Antonio y voy a decir, wow, tú tienes privilegio. Tú puedes entrar a la casa del Altísimo y quedarte allí y mirarlo a él en su trono. Y todos nosotros, todos, no podemos. Pero ustedes dos tienen ese privilegio. Por eso tienen otro privilegio de seguir al Cordero a donde quiera que va. La hermana Juan menciona que el cielo, y a mí me gusta pensar eso, el cielo no es cuando uno entiende el gozo, la paz, la perfección en todos los sentidos, no es tener acceso al árbol de la vida, no es vivir en el paraíso, donde no hay pecado, no hay decadencia, no hay muerte, llanto, dolor y lágrimas. No, el cielo no es eso. La hermana Juan dice que el cielo es estar cerca de Jesús. La presencia de Jesús, la proximidad de Jesús, es la mayor alegría que puedan tener los santos. Y los 144.000 tendrán por la eternidad ese premio. Porque a donde vaya Cristo, a los confines del universo, se llevará su séquito
a su guardia personal para él exponerlo a todos los mundos y que digan, estos han vencido en mi nombre. Hermano. Y pienso que nosotros que estamos en el tiempo del fin, nosotros que por la gracia de Dios somos adventistas, que vivimos y predicamos la palabra de Dios completa, no seremos llamados a ser de los 144.000. Pregunto. Estamos llamados, mientras estamos vivos y estamos en esta generación, estamos llamados. Algunos llegarán, otros no. La hermana Juárez lo menciona claramente. Unos, los niños, especialmente ella menciona a los niños y los que están en el otro extremo de la vida, los ancianos, por la magnitud de la prueba, serán llevados al descanso, por misericordia. Y ahí es donde veremos la obra redentora absolutamente completa en vida y en este cuerpo, de lo que es ser un hombre y una mujer perfectos. Porque ellos son perfectos. Llegarán a ser perfectos en el término de la también y muy discutido últimamente en la iglesia adventista, cuando venga el tiempo de angustia de Jacob, ellos estarán sin intercesor y no podrán tener ninguna relación con el pecado ni en pensamiento. Ya no hay más sacrificio para ellos, no hay más oraciones, no hay más perdón, no hay más Espíritu Santo que te lleve a los pies de Cristo. Se terminó la intercesión y ellos vivirán por fe. Exactamente como Cristo vivió por fe desde el Getsemaní hasta su muerte. Abandonado. Aparentemente por Dios. No lo veía, pero Dios estaba. Esa era la fe de Jesús, de Apocalipsis 14, verso 12. El tercer círculo, dijimos primero los malvados, convertidos, el segundo círculo los 144.000, el tercer círculo más próximo al trono de la gracia, dice la hermana Juárez, son los mártires de todas las edades que han muerto, dando su vida y testimoniando que preferían morir a renunciar a su fe. Y todos ellos tienen en su vestidura blanca un ribete rojo. Y la hermana Juárez menciona que cuando uno de los salvos ve acercarse a ese salvo que tenía en su vestidura blanca un ribete rojo, se levantaba y hacía un signo de reverencia y de respeto, porque él dio la vida por Cristo. Y ese honor se le da a los mártires. El cuarto círculo, menciona ella, eran todos los cristianos que murieron en la fe. Y el quinto círculo, ella menciona en otra cita, todos los cristianos de todas las épocas, de todas las culturas, de todas las edades, de los 5 continentes, que nunca llegaron a ser cristianos, porque el cristianismo nunca llegó a sus oídos. Pero por la ley que había en sus corazones, Romanos 2 lo explica muy bien, ellos se conformaron al plan de Dios y fueron tenidos por dignos de acompañar al Cordero también. Fíjense ustedes, así como los ángeles tienen su jerarquía, querubines, serafines y ángeles, y quién sabe qué otra jerarquía habrá dentro de los salvos, habrá también una jerarquía, y todos con sus coronas, y cada uno de ellos conforme y plenamente feliz de llevar su corona. Amén. Eso es lo que a nosotros nos espera. Y yo lo creo, porque el Señor lo prometió. La hermana Juárez dice acá, el Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo. Y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces, Dios puede usarnos para hacer su voluntad.
El poder que se nos da, obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Las verdades de la palabra de Dios hacen frente a la gran necesidad práctica del hombre, la conversión del alma por medio de la fe. No ha de pensarse que estos grandes principios son demasiado puros y santos para ser aplicados en la vida diaria. No se piense así. Son verdades que llegan al cielo y alcanzan la eternidad. Y sin embargo, su influencia vital ha de ser entretejida en la experiencia humana. Han de compenetrar todas las grandes y pequeñas cosas de la vida. Qué lindas promesas que se nos da a todos nosotros. Si dejamos, como la levadura, que el Espíritu Santo haga una obra eficaz en nuestros corazones. Por eso el Señor a nosotros nos llama a que salgamos, entre otros llamados, a que salgamos de los lugares contaminados. Porque si hay algún antónimo, algún contrario a la santidad, es la impureza, la contaminación. Y la contaminación en la gran Babilonia del tiempo del fin se concentra en la ciudad. De ahí el consejo sabio de Dios que dice, salgan de allí, para que yo pueda hacer una obra eficaz. Es como decirle a alguien que se está ahogando y él te dice, sálvame, sálvame, y tú le das una soga. Pero él, ¿qué tiene que hacer? Agarrar. Coger la soga. No para que cojan. Porque si él no coge la soga, si él no participa, si él no obedece para que lo salves, por más que él se quiera salvar y que tú quieras salvarlos y que le tire la soga, si él no coge la soga, se ahoga. Así es con nosotros. Nosotros decimos, Señor, sálvanos. Y él te dice, tira la soga, sal de la ciudad. Y si tú no sales, ¿qué puede hacer Dios? Tú quisiste, pero no obraste por fe lo que el Señor quería que hiciera. Coge la soga, sálvate, sal de allí, sal del agua, sal de la ciudad. A veces somos duros, no queremos entender. Ahí está el joven rico que Jesús le abrió el camino y no quiso seguirlo. Fíjate tú que cada vez que pienso en esa experiencia siempre aprendo nuevas enseñanzas. Ese era un muchacho muy bueno. Si hay algo que tengo que alabarle a él, que era una persona correcta, muy honesta. Y Jesús leyó su corazón. Y él dijo, bien has dicho. Sí, hay alguien que levantó la manito. Sí. Vamos a ver, hay un problema también de fondo que tenemos que tener en cuenta, de que muchas veces reconocemos que en la ciudad está la contaminación, está el pecado, está lo mundano, digamos. Pero también es verdad que muchas veces, si nos fijamos en, por ejemplo, en los valdenses, si nos fijamos en los apóstoles, en los profetas, muchas veces queremos salir de la contaminación, digamos, para irnos al campo, pero llevarnos la ciudad al campo. Y ahí realmente es donde yo creo que radica el problema de los cristianos de hoy día, de que hoy queremos vivir en el campo, pero llevarnos la ciudad al campo. No es KSR de nada. Queremos tener nuestra, digamos, ¿cómo le llaman? Sí, pero navegar lo más rápido posible por internet. Queremos tener las mejores cosas en el campo y realmente este no es el llamado, digamos, principal de salir de la ciudad al campo. Salir de la ciudad es una preparación, digamos, para la escasez que viene
y para los acontecimientos que vienen para un futuro no muy lejano, se está preparado para cultivar el café. Y hoy lo que se ve mucho de que queremos salir al campo por el simple hecho de decir, me quito de la contaminación, pero nos llevamos esa contaminación al campo. Entonces, como le pasó a Lot, salió de la ciudad, pero la mujer llevaba la ciudad, la tía la llevaba a la ciudad, y este es un verdadero problema. En su corazón y en su mente. Eso es algo que no podemos evitar. Siempre cuando nosotros, una cosa es salir, se puede enfocar desde varios puntos de vista, hermano Ruperto. Tomemos el ejemplo de Abraham y de Lot. Ellos salieron. Abraham fue llamado y se llevó su sobrino. Él salió, o salieron los dos, en forma ordenada, en forma obediente y por fe. Después, sobre la marcha, uno se mantuvo fiel, Abraham, y el otro comenzó a dilatar en su vida el proyecto que Dios quería que tuviera, de también santificarse fuera de Ur de los Caldeos, que era la Babilonia en su momento, la que tenemos hoy, pero en ese entonces, su Babilonia contemporánea. ¿Sí? Y eso cada uno, yo no puedo hablar sobre las personas, yo puedo hablar de mí mismo. Porque si generalizo por las personas, Dios conoce Dios conoce a esa persona, Dios me conoce a mí, Dios sabe con qué intenciones nosotros hemos estado acá, hemos proyectado venir a Riego del Monte. Dios conoce mi corazón, les puedo asegurar. Yo no conozco el corazón del hermano José Antonio, no conozco el corazón de la hermana Gina, no lo conozco. No conozco el corazón de mi esposa, ¿sí? Aunque tenga años conviviendo con ella, hay cosas que yo puedo no tener en cuenta. Pero Dios sí. Pero en este caso, hablo de la relación Dios-hombre y no hombre-Dios. Dios-hombre nos dice a nosotros, Él como nuestro creador, salga. Ahora, nosotros, hombre a Dios, a la inversa, podemos decir, bueno, como tú comentaste, no todos tienen que, no todos lo hacen de la forma correcta. Eso no le compete a Dios. Es nuestra decisión. Y ni me compete a mí tampoco criticarlo, sanamente, por supuesto, porque cada uno tiene su experiencia. Fíjate tú que Abraham se mantuvo fiel y el primer ángel fue a entrevistarlo a Abraham, se encontró con él y le comentó que en esa ciudad de la llanura, en esas 5 ciudades, ya el pecado era escandaloso. La maldad había subido ya delante de la presencia de Dios y Dios se acordó que allí se cometía mucho mal. Dijo, yo tengo que intervenir. Y Abraham, siendo un hombre justo, intercedió. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo, interceder por esas almas que no han terminado de convencerse a sí mismas que necesitan, como nosotros, de Dios. Y él intercedió por 50 primero, 45 después, 40 después, 30 después, 20 después, 10 después, y el ángel se fue. En 5 ciudades no había 10 personas. En todas las ciudades de la llanura. Las principales eran Sodoma y Gomorra, pero había 3 más. En toda esa multitud de gente que tenían buen pasar económico, porque se dice que había mucha riqueza allí. Jeremías dice que a causa de la riqueza y de la ociosidad, Sodoma cayó. Y no se pudo juntar en toda esa multitud. O sea, los dedos de las manos te sobraban para contar a toda esa gente, los miles y miles y miles que habían estado ahí. Sin embargo, Abraham intercedió. Nosotros debemos interceder por aquellas almas que tienen el deseo de salir y por aquellas que están madurando el plan para que puedan salir.
Porque la experiencia de esas almas no la conocemos nosotros, pero el Espíritu las conoce perfectamente. Y si nosotros intercedemos por esas almas en oración y ruego y súplica, Dios traerá más obreros a su mies. Porque, como lo dije hace un rato, no todos tenemos la misma madurez espiritual. Y no por el hecho de que tengamos mayor antigüedad en la iglesia, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Fíjate tú, el hermano José Antonio tuvo 2 años de bautizado y dejó la ciudad. Se bautizó en el 20 y se vino en marzo del 22. 2 añitos. Apenas. Y muy contento que estoy, ¿eh? Ese José Por Antonio. la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? 2 años. Ahora te doy. Y hay personas que, bueno, en mi caso yo tengo un poquito más años de adventista y he perseverado porque en su gracia el Señor me ha mantenido. Amén. Mi esposa tiene 20 años de conocer la iglesia, más de 10 años de adventista, y ella me sigue. Hay hermanos que tienen muchos años, pero la gran mayoría tienen pocos años. Y ese recorrido corto en la fe lo ha manifestado en hechos. Mira el hermano Ángel. El hermano Ángel está, no vamos a contar desde cuando se bautizó, porque todavía ni se bautizó. Él está en su primer amor. Y sin embargo, lo que él está haciendo es muy loable. Y puede dar cátedra a miles y miles de adventistas en España, y bautizados, profesos, con cargo y antigüedad, no se animan. Por eso, el Espíritu conoce a cada alma y que Él, el Espíritu Santo, va a dar conforme a su sabiduría. Si nosotros vemos una persona que todavía le vemos ciertos rasgos de que no me termina de convencer porque veo que qué sé yo, qué sé cuánto, o esta, esa es su cuenta con Dios. Oremos para que esa persona pueda llegar, como nosotros, porque yo no soy ningún perfecto, acá no tengo ninguna aureola brillante sobre la cabeza, ni mucho menos, me falta muchísimo. Y creo que mucho, mucho más de lo que yo mismo me creo. Y sin embargo, estoy en el recorrido. Y yo tengo mis conversaciones con el Señor todas las madrugadas, cuando se me va el sueño, y hablo con Él, y hablo mucho tiempo con Él, todos los días. Y a Dios gracias, Él tiene misericordia por mí todavía. Porque no es fácil adaptarnos al plan de Dios teniendo una naturaleza caída. Por naturaleza, nosotros somos enemigos. ¿Tú sabes lo que es una cobra y una mangosta? Bueno, una cobra es una serpiente muy venenosa. Y una mangosta es un mamífero que es pequeñito, pero que le hace frente a la cobra porque son enemigos naturales. Se encuentran y tienen que pelear a muerte. Ninguno se va, especialmente la mangosta, no la va a dejar ir a la cobra o a la serpiente, porque no tiene hambre, como otros depredadores. La tiene que matar, la ataca. Son enemigos naturales. Bueno, nosotros somos enemigos naturales de Dios, por nuestra condición caída. Naturalmente somos enemigos de Dios. Y sin embargo, el Señor tiene paciencia conmigo. Y me sigue llamando. Y con ese que tú ves y que dice que no salió, que le cuesta, que le falta un hervor o 2 hervores, como dice, o que le falta un montón. Dios tiene paciencia. Y nosotros aprendamos de Él a tenerle paciencia también. Porque esa paciencia va a moldear mi carácter. Y me va a enseñar a mí a ser como Cristo. Fíjate tú que Cristo tuvo a un discípulo. Yo no sé cuánto lo aguantaría si yo supiera que el discípulo que yo tengo me va a traicionar, me va a pagar a puñalada trapera al final del ministerio. Y lo sé desde el principio. Y lo aguanto, y lo aguanto, y lo aguanto, y lo aguanto. Y le muestro milagros, y le enseño, y me escucha, y ve otros tremendos milagros, y sigue siendo el mismo
ladrón, avaro y egoísta de siempre, y no cambia. Ese fue Jesús. Y él pudo, al final, en la Santa Cena, él pudo evitar la caída de Judas. Y sin embargo, Judas no quiso. Entonces, aprendamos de él. El Señor nos dice a nosotros salgan, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero es un recorrido el salir. No es un destino, es todo un proceso. Y cuando llegamos al campo, comienza otro capítulo del proceso. La adaptabilidad, las faltas de comunidades, etc. Y sin embargo, eso pule nuestros caracteres. Y es ahí donde el Señor quiere trabajar, en el mío, en mi carácter. Porque si hay algo que el Espíritu Santo va a llenar en la vida de los que reciban el fuerte pregón, ese corazón de los que reciban el fuerte pregón va a estar limpio. Tiene que estar limpio. Debe estar limpio, puro, santificado, para que el Espíritu Santo termine la obra de purificar el carácter. Pero tiene que estar limpio. No va a bajar sobre corazones egoístas, chismosos, murmuradores, etcétera, 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 etcétera. Hermano Ruperto, tú levantaste la mano y te lo siento. ¿Me querías decir algo? Sí. Ah, ahora. Ahora se me ha ido. Espérate. ¿Se fue? No, lo que quería comentar también es que muchas veces yo veo muchos problemas también cuando Jesús decía, todo aquel que no deje padre, madre, tierra, por mí, no es digno de ser llamado hijo mío. Muchas veces la mochila esa que llevamos detrás, porque todos llevamos una mochila, e incluso reconociendo que esa mochila es pesada y que, bueno, nosotros no salvamos a nadie, que salva a Cristo, pero con esa mochila queremos nosotros cargar siempre y no dejar nada detrás. No sé si me explico. Exacto. Bueno, La mochila, me refiero a que las mochilas muchas veces, por mucho que duela la mochila que llevemos detrás, la mochila, si no sigue, hay que irla dejando detrás, porque eso lo que no nos va a avanzar a nosotros. no sé si tuviste la película El Peregrino. Sí, La vieron, ¿no? Hay una sí, sí. mochila en el relato. Son nuestras cargas, nuestros defectos, son todas nuestras culpas, todo lo que nos hace el contrapeso para evitar subir y ascender a, como dice la misma el relato de este escritor de la Edad Media, Juan Bunyan, a llegar a los pies de Cristo, al Calvario. Nosotros tenemos una mochila, como tú dices, una carga, que la tenemos que llevar, porque es esa carga la que nos va a probar para que podamos pulir el carácter. Si no tuviéramos las pruebas y las dificultades, somos todos iguales, cuando Dios sabe que no todos somos iguales. Entonces, esa sabiduría divina determina que cada uno tenga su prueba, su cruz o su mochila. Y si tú la sabes llevar, o te has rendido a los pies de Cristo y el Espíritu Santo te ayuda a llevar esa carga, entonces tu experiencia cristiana será otra. Pero hay personas que, bueno, ya entramos en un tema bien complejo, pero hay personas que no quieren dejar la mochila porque les gusta, están acostumbrados y no quieren renunciar. Bueno, Dios arreglará cuenta con ellos. Lo importante es, en este caso, como dijo Jesús, que a los demás, que a ti. Tú tienes que dar cuenta de ti. Él dará cuenta de él.
y ella de sí misma. El llamado de Dios para todos nosotros es un llamado a la santidad, porque delante de la presencia de Dios no puede existir el pecado. Y ese llamamiento que tengo de Dios, cada uno de nosotros, es un llamamiento a separarnos, a apartarnos de iniquidad, en todas sus formas. A veces no tenemos ni idea, y estamos tan juntos, pegaditos a la iniquidad, que no nos damos cuenta hasta que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros un trabajo, una obra eficaz de discernimiento. Uno de los dones del Espíritu Santo es discernimiento espiritual. Empezamos a mirar espiritualmente. Y al final del tiempo vamos a tener tal calidad superlativa de pruebas tan difíciles, que una preparación como la que tuvieron los valdenses, los cátaros, los hugonotes, los moravos, los albigenses y todas esas multitudes en Europa, en cada país, escondidos en los bosques, en las montañas, no, ni ellos podrían soportar esa prueba. Ellos soportaron la soledad y las privaciones de las comunidades, de las aldeas, de los pueblos, de las ciudades. Estaban aislados, invierno y verano, en las montañas, donde no podían perseguirlos, porque hasta llegar a las montañas ya hacía frío. Ellos vivían allí. Pero ahora las pruebas que tenemos son peores todavía que esas. Por eso el Señor nos llama ahora a una preparación muy especial. Y esa preparación, dice el Señor, no la conseguirán en las ciudades. No, eso es no negociable. Ah, pero hermano, ¿quién va a predicar en las ciudades? Déjalo a Dios. Que Dios se encargue. Si Él te dice que no lo conseguirás y que los que viven en las ciudades no predicarán, bueno, más claro que eso, no sé, el Señor no puede hablar. De ahí que cada uno tiene que tomar su propio rol, el que quiera elegir, para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Una de las cosas que nos toca mucho de cerca es lo que le pasó a Adán y Eva cuando cayeron. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Ellos hicieron túnicas porque no querían verse desnudos delante de Dios, les daba vergüenza. Pero quisieron hacerse sus vestidos, se lo hicieron. Y el Señor le dijo, no, no, delante de mí tú no tienes nada que ocultar porque yo lo veo todo. Todo está delante de mí. Tú no puedes ocultar nada. Lo que yo puedo hacer por ti es yo mismo hacerte, si tú quieres, unas vestiduras, pero las hago yo. Y ahí es donde viene el plan de salvación, que a ellos se les mostró en el mismo Edén, con la muerte del Cordero. Y se hicieron túnicas con el Cordero. Nosotros tenemos que pensarlo exactamente lo mismo. No podemos mejorar, no podemos añadir nada a lo que Dios determine. Aceptarlo y dejar la consecuencia a Él. Señor, tú dices que no, es no. A veces me pregunto o les pregunto a los adventistas, ¿qué parte no entendieron del no? ¿La N o la O? No sé qué parte no entendieron. Pero no es no. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en claro que la voluntad del Señor es para nosotros la santidad. Vamos a llegar ahí, voy a seguir leyendo. Dice así, sí, la palabra de Dios ha de tener un efecto santificador en nuestra relación con cada miembro de la familia humana. La levadura de la verdad no producirá espíritu de rivalidad, ambición, deseo de primacía. El amor verdadero nacido del cielo no es egoísta y cambiable. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió.
El yo no lucha para ser reconocido, no ama a otros porque ellos le aman a él y le agradan, porque aprecian sus méritos, sino porque constituyen una posición comprada por Cristo. Si sus motivos, palabras o acciones son mal entendidas o falseadas, no se ofende, sino que prosigue invariable su camino. Es amable y considerado, humilde en la opinión que tiene de sí mismo y sin embargo lleno de esperanza, y siempre confía en la misericordia y en el amor de Dios. El apóstol nos exhorta, dice la sierva del Señor, conforme es santo aquel que os ha llamado, conforme es santo Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, habéis de ser santos porque yo soy santo. La gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Tu obra se revelará en la cortesía y la tierna consideración mostrada por el hermano hacia el hermano, con palabras bondadosas y alentadoras. Existe una presencia angelical en el hogar. La vida despide un dulce perfume que asciende a Dios como sagrado incienso. El amor se manifiesta en la bondad, la gentileza, la tolerancia y la longanimidad. El semblante cambia. Cristo que habita en el corazón brilla en el rostro de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La verdad queda escrita allí. Se revela la dulce paz del cielo. Se expresan allí una bondad habitual, un amor más que humano. La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio, el impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante, hace que la totalidad de la mente, el alma y las fuerzas queden en armonía con la vida divina. El hombre, con su naturaleza humana, llega a ser partícipe de la divinidad. Cristo es honrado con la excelencia y la perfección del carácter. Fíjense ustedes que si nosotros llegamos a tener una excelencia y perfección de carácter, Cristo es honrado. Y mientras se efectúan estos cambios, los ángeles rompen en himnos arrobadores, y Dios y Cristo se regocijan sobre las almas transformadas a la naturaleza divina. Amén. Amén. Si estas palabras a nosotros no nos producen un cambio de enfoque, un cambio de prioridades, un cambio de mentalidad, muy difícilmente lo logre otro poder. El Espíritu Santo obra sobre aquellos que temen el nombre de Dios, que aman su segunda venida y que quieren obedecerle. El poder viene del cielo, no viene de nosotros. Nosotros tenemos que poner solamente nuestra voluntad para que Dios obre lo que nosotros no podemos obrar. Para que Dios justifique lo que nosotros no podemos justificar. Y para que Dios santifique lo que nosotros jamás podremos santificar. Por eso ese poder que tiene la levadura en el pan, que es desde adentro hacia afuera, pero es externo, no es la masa misma, sino una parte que viene de afuera, de la masa o de la harina, leuda desde adentro. Y a nosotros nos toca exactamente tener ese poder que es el Espíritu Santo, la palabra de Dios, para que nos vaya guiando con el poder del Espíritu hacia un cambio radical en nuestra vida. Hermano José Antonio, sí. De esta reflexión tenemos que llegar a comprender el fin que tienen los puestos de avanzada. Este fin lo tiene que realizar cada familia, el matrimonio, los hijos, pero la degeneración es tan grande, no solo en las grandes ciudades,
sino en las pequeñas. Las familias, desgraciadamente, es decir, los seres humanos de esta época, pues, todo es materialismo. Entonces, para suplir esa deficiencia, están los puestos de avanzada, que son familias que, aunque no son de sangre, son de espíritu y de amor, donde aquí se va cocinando, por decirlo de alguna manera, que esta gracia del Espíritu Santo que nos transforma a imagen de Cristo en los puestos de avanzada llegue a realizarse en plenitud. Y la suerte que tenemos es que nosotros, en nuestra convivencia, en el puesto de avanzada, hemos acertado, hemos tenido una decisión perfecta para esta época y para nuestra propia vida, donde vamos a encontrar y encontramos aquí esta función del Espíritu Santo, que está favorecida de la forma más perfecta en el puesto de avanzada. Amén. Con este pensamiento vamos a dar término para esta linda meditación sobre el capítulo 7 de Palabra de Vida del Gran Maestro. Y eso es lo que es, palabras de vida de nuestro Señor Jesús. Oremos. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias por este momento que nos das. Y muchas gracias por el momento también de compartir tu palabra. Amén. Que nos ayudes a estar edificados en la fe, en la doctrina y en el amor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.